Buenas tardes, mi nombre es Araceli Marisol Castro Feria y actualmente curso el cuarto semestre en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy voy a presentar la tarea número 3 referente a la materia de control estadístico de la calidad y específicamente de lo que son las gráficas de control para tributos. Esta materia está a cargo por el ingeniero Juan Morales. La, la introducción va a ser una parte en inglés y después se explicará un poquito más el tema en español. También se resolverán algunos problemas usando Minitab de acuerdo a los problemas que se dio en la plataforma. Y por último, se presentará la otra parte del proyecto en donde se utiliza las herramientas que hemos estado o que se ha aprendido durante esta materia. Attribute control charts. They directly measure the defect in the production operation, as opposed to measuring a particular value of quality characteristic as is done in a variable process. They should be used in manufacturing because attribute or base failed test data is easier to collect than actual variable measurements. Attribute data requires much less operator training. Attribute data can be collected directly from manufacturing processes, especially if there is high degree of automatization. In the last presentation in Unit 2, we use and we see that we have different kind of charts. For example, in the last presentation, we saw about RS chart and XR charts. So now we can use the attribute control charts. That in this case we have 4 kinds of these control charts. The first is the P chart, second is MP chart, C chart, and U chart. Here we have a little difference on some points that we can see what is mean of each chart. In this case, for the P chart, say that the fraction non-conforming is the ratio of the quantity non-conforming divided by the quantity of parts inspected. Sample size might vary. Sample size is constant. In this case, for the MP chart, the sample could be is constant. In the C chart, we see that a nonconformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements, and sample size is constant. For the EU chart, we can see that the sample size may be varied. Como vimos los 4 tipos de las gráficas de control por atributo, tiene sus diferentes puntos a verificar y pues ahorita vamos a ver un poquito más de lo que se trata. En este caso vamos a ver primeramente lo que es la gráfica de control por atributo de la gráfica P. Aquí es un error, pero aquí es solamente ver lo que es la gráfica P. Una gráfica P es la que analiza la proporción de artículos que no cumplen con las especificaciones de un lote y en esto solo se asumen 2 valores, bueno o malo. Comúnmente podemos ver este tipo de gráficas para lo que son las proporciones de vuelos que parten con demora,
la proporción de neumáticos de bicicleta que se desinflan o la proporción de logotipos impresos que se manchan. Se dice que en una misma unidad o un mismo producto podría tener o tiene muchas características de las cuales se tienen que evaluar. Entonces, en este caso se tiene que considerar que solamente si la unidad está conforme con los requerimientos o no está. Entonces, la gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. Entonces, aquí podemos observar una gráfica en donde tenemos aquí lo que es el punto medio, el punto superior y el punto inferior. También se dice que existe lo que es la gráfica P del Laney. La gráfica P del Laney puede ser útil en las siguientes situaciones. Cuando existen subgrupos muy grandes y los datos presentan dispersión excesiva, cuando los datos presentan dispersión insuficiente, cuando los cálculos para la gráfica del Laney incluyen Six Sigma, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente, y también nos dice que un valor sigma de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de la N es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Para entender un poquito más de lo que se trata la gráfica, vamos a ver un ejemplo. En este caso nos dice que Gildan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando esos aparatos están demandando a la compañía. Entonces, lo que Gildan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores del modelo PRISM-DR podrían tener problemas. Entonces, debido al riesgo que representa, es importante supervisar el proceso de la fabricación de los desfibriladores. En este caso es por lo que se usa para el corazón. Entonces, lo que nos pide el problema es que debemos de presentar de acuerdo a los números que nos dan, construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces abrimos Minitab, en donde vamos a realizar el primer ejercicio, que es el defecto de desfibriladores. Lo que vamos a realizar ahora, como ya están los datos precargados, vamos a irnos a la opción de estadística, nos vamos en donde dice gráficas de control y la gráfica de atributos, que es lo que estamos viendo en este tema. Una vez dicho esto, seleccionamos primeramente lo que se le llama el diagnóstico de gráfica P. Esto es porque puede ser que Minitab nos recomiende que usemos la gráfica P o la gráfica de Laney. Entonces me voy, realizo el diagnóstico. Como ya tenía aquí precargado, seleccionado lo que es el defectos, y de acuerdo a nuestro problema, el lote es de 10.000, el que se verificó. Entonces aquí ya lo agregué, le voy a dar a aceptar y ya me arrojó este dato, en donde nos manda, vamos a ver, dice que nos manda trata de graficarlo, pero nos dice que si usamos la gráfica P podríamos tener un resultado con una tasa elevada de alarmas falsas. Entonces es mejor utilizar la gráfica P de Laney.
Lo que vamos a realizar es irnos aquí en las gráficas, gráficas de control, y vamos a poner la gráfica de PTLane, que es la que nos está recomendando. Aquí volvemos a seleccionar lo que son los efectos, porque son las variables que queremos saber. El tamaño de los subgrupos, pues en este caso sigue siendo o es 10.000. Aquí hay diferentes cosas que podemos realizar, como las etiquetas de escalas, si queremos saber múltiples gráficas, pero ahorita lo que vamos a realizar en este caso es las opciones y las gráficas. Vamos a irnos en donde dice las pruebas que nosotros queremos realizar. Anteriormente esto no estaba seleccionado, pero es importante que las seleccionemos porque de esa manera podemos ver nos muestra todas las pruebas que queremos realizar. Nos aseguramos que está seleccionado, le damos a aceptar, aceptar. Y aquí ya nos arrojó el resultado, en donde podemos observar que hay 5 puntos que están muy al límite superior y los puntos consecutivos de acuerdo a como lo habíamos visto referente a los datos. Para que veamos la diferencia entre lo que es la gráfica P y la gráfica PTLane, podemos también graficar de acuerdo a la gráfica P. Vamos a seleccionarlo para que podamos observar la diferencia. Aquí vamos a seleccionar igual defectos, el número de subgrupos va a ser el mismo. Vamos a asegurarnos que estén seleccionadas todas las pruebas que queremos realizar. Le damos a aceptar, nuevamente a aceptar. Y aquí podemos observar que sí es muy diferente a lo que es la gráfica PTLane. Como aquí podemos ver, solamente nos está indicando 4 puntos. Entonces, pues sí es muy diferente. Entonces es muy importante realizar el diagnóstico para que en este caso se nos indique cuál es la mejor gráfica o cuál es la gráfica que nos recomiendan para poder resolver el ejercicio. Para este ejercicio, pues sí, ese sería el punto donde nos dice y menciona lo que es el sigma, donde anteriormente lo había mencionado. Nos muestra los puntos de los límites superiores, el medio y el inferior. Entonces, con este problema sería todo. Y vamos a resolver el otro, que nos habla sobre, aquí podemos observar la diferencia de lo que ya habíamos visto, y las unidades defectuosas de los siguientes datos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces abrimos el archivo en donde vamos a realizar lo mismo. En este caso vamos a irnos nuevamente a lo que es estadística, gráficas de control, y vamos a decirle que en la gráfica de tributos vamos a realizar el diagnóstico. Vamos a seleccionar piezas defectuosas y el lote que era de, vamos a ver cuál es, 50 piezas. Entonces vamos a darle a aceptar y aquí nos manda una gráfica, nos manda, nos realiza el diagnóstico para la pieza defectuosa y nos dice que el uso de la gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Entonces, por lo tanto, podemos usar la gráfica P, puesto que no nos está diciendo que usemos la de LaneP. Vamos a realizar la gráfica. Vamos a dar la gráfica, vamos a seleccionar igual las variables, la cantidad
le damos nos aseguramos de que todas las pruebas se realicen, le damos a aceptar. Etiquetas, donde podemos aquí poner el título de gráfica de pilotos y de fotos de caracteres. Le damos a aceptar, aceptar. Y aquí nos da el resultado. Como podemos observar, todos los puntos se encuentran dentro de los límites, tanto superior como inferior. Nos da la media, nos puede mostrar y todos los puntos, y pues no observamos ningún punto rojo, por lo tanto, pues de acuerdo a lo que nos dice nuestra presentación, donde nos pide que se construya una gráfica de control para la proporción de unidades defectuosas para los siguientes datos y determinar si el proceso está bajo control estadístico o no. Entonces, en este caso, pues el, el proceso sí está controlado de acuerdo a los resultados que nos acaba de dar Minitab. Vamos a cerrar el problema y vamos con la siguiente gráfica. En este caso vamos a ver lo que son las gráficas de control por atributo, gráfica NP, donde nos dice que las gráficas de NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar, por ejemplo, podemos utilizar la gráfica NP para monitorear las siguientes características. Por ejemplo, el número de vuelos que despegan por la tarde, el número de ruedas de bicicletas que están desalineados, el número de logotipos que están manchados. La gráfica NP nos menciona que es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP es más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Entonces, vamos a realizar un ejemplo de ello para entender más sobre esta gráfica. Aquí nos da los mismos datos que en el ejemplo anterior. Nos dice que 150 de cada 100.000 desfibriladores podrían tener problemas de funcionamiento cada año, y debido a ello pues es importante presentar o verificar que los datos que podría salir. En este caso nos dice que se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Hay que construir una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Aquí nos mandan los datos de lo que nosotros vamos a realizar, y aquí ya tengo abierto, tenemos cargados los datos. Aquí lo que vamos a realizar es algo similar a lo que vimos en el ejemplo anterior. Vamos a irnos a gráficas, y de gráficas de estadísticas vamos a ir a las gráficas de control de atributos y vamos a darle directamente lo que son las gráficas NP. Seleccionamos lo que son los defectos y ponemos el tamaño de los subgrupos, que en este caso son 10.000. Podemos ponerle una etiqueta buscando gráfica NP. Le vamos a aceptar. Le vamos a poner las opciones de las pruebas que nosotros queremos realizar. El que siempre está por debajo pues es el punto que es sobre la desviación estándar desde la línea central, pero le vamos a también a seleccionar que queremos ver los puntos consecutivos en el mismo lado de la línea, todos ascendentes o todos ascendentes, alternando hacia arriba y hacia abajo, que son los temas o estos puntos ya los habíamos visto en la presentación anterior. Le vamos a dar a aceptar, aceptar.
Y aquí podemos observar 4 puntos que salieron o que están de acuerdo a las pruebas que nosotros seleccionamos, estarían pues no estarían cumpliendo. Entonces, por lo tanto, nos dice aquí que los resultados de esta prueba es que en la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces es por esa razón que nos avisa o nos dice que es lo que pues tiene, ¿no? Entonces dice que la prueba falló en los puntos 9, 18, 19, 20. Entonces aquí podemos fácilmente detectar cuáles son los puntos o podemos verificar esos puntos exactamente para así analizarlos. Entonces nos vamos con el siguiente ejemplo, en donde nos dice que en una empresa médica se producen catéteres, han tenido problemas de calidad y por lo cual requieren establecer si el proceso está bajo control o no, para lo cual tomaron la producción y los efectos de los últimos 50 días. Lo que nos pide es construir una gráfica de control para la proporción P, NP de unidades defectuosas para los siguientes datos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, abrimos el archivo. Lo que vamos a realizar es los mismos pasos que el ejemplo anterior. Nos vamos a estadística, nos vamos a lo que son gráficas de control, gráficas de atributos, le damos PNP, seleccionamos las piezas defectuosas, le vamos a poner el lote que es de 50, vamos a seleccionar todas las pruebas, le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y aquí podemos observar que la gráfica pues está dentro de los parámetros, no se observa ningún punto rojo. Aquí igual nos manda esta leyenda que nos dice que la gráfica NP de piezas defectuosas pues no hay ningún punto que esté fuera. Entonces podemos observar que todo está bien. Por lo tanto, la respuesta a este problema es que el proceso sí está bajo control. La siguiente gráfica de control es por atributo referente a la gráfica U, en donde nos dice que la gráfica el número de defectos, la cual también son llamados como no conformidades por unidad, y donde nos dice que es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así es aceptable en función y desempeño. Aquí el tamaño de la muestra puede variar y en donde podemos utilizar la gráfica U es en el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra o el número de píxeles muertos por pie de una pantalla LCD. Aquí podemos observar o nos dice la prueba de diagnóstico para gráfica U, donde nos dice utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U del N es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Entonces es algo parecido a lo que hemos estado realizando en los últimos ejercicios, en donde se tiene que diagnosticar antes de graficar. Las gráficas del N nos dice que es similar a una gráfica tradicional, en donde ambas gráficas ayudan a monitorear el número de defectos que produce un proceso y también es muy útil en las siguientes situaciones: cuando nosotros tenemos grandes subgrupos y los datos presentan dispersión excesiva, cuando los datos presentan dispersión insuficiente y también cuando los cálculos para la gráfica U del N incluyen sigma Z.
que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Lenney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Aquí vamos a ver los ejemplos de acuerdo a esta gráfica. Entonces continuamos con lo que son las gráficas U, donde ya habíamos quedado de U de Lenney. Entonces, para el ejemplo, nos dice que en una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear el proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos efectos con sus principales clientes. Los resultados son de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Aquí se debe de construir una gráfica de control de para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces lo que vamos a realizar es, aquí ya tenemos precargado los datos, donde son los números del lote, tamaño del lote y defectos por unidades revisadas. Lo que vamos a realizar es irnos nuevamente en estadística. Vamos a lo que son las gráficas de control por atributos y vamos a decir que nos primero realice un diagnóstico para la gráfica de U. Vamos a seleccionar lo que son los defectos por unidades revisadas y el tamaño de los subgrupos, que en este caso es 50 si no me equivoco. Sí, es un lote de 50. Entonces vamos a colocar 50. Le vamos a dar a aceptar. Y en este caso nos dice que el uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Por lo tanto, hay que considerar usar una gráfica U de Lenney. Entonces aquí nos está indicando que usemos la gráfica de control de atributos de U de Lenney. Entonces vamos a usar esta gráfica, vamos a poner la variable que es el defecto por unidades revisadas, el lote que en este caso es de 50, el subgrupo. Le vamos a dar la opción, o vamos a seleccionar que realice todas las pruebas, tanto de línea central, puntos consecutivos, puntos ascendentes o descendentes, alternando arriba y hacia abajo. Le damos a aceptar. Pues le ponemos la etiqueta de gráfica de Lenney. Le damos a aceptar una vez más. Y aquí se observa que pues lo que nos dice la gráfica es que hay muchos puntos que se encuentran en el lado inferior, pero pues no nos marca que haya alguno que esté fuera de él. Para compararlo con una gráfica normal, vamos a realizar el ejemplo para ver cómo saldría
le vamos a dar todos los mismos datos, las mismas pruebas. Y vemos que los datos están mucho más dispersos. Vemos cómo cambia totalmente y esta está más apegada al límite inferior y esta está totalmente en el límite inferior superior. Por lo tanto, nos dice que debemos determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces sí podría decir que sí está bajo control estadístico. El segundo ejemplo trata sobre la gráfica de U. Nos dice que en una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, ya que han tenido defectos detectados por el departamento de calidad. Nos presentan los datos de los 50 lotes, los últimos 50 lotes, los cuales son variables, y también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Nos pide que grafiquemos de acuerdo a gráfica de control U o LNU para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a realizar el mismo paso que el ejemplo anterior. Aquí ya tenemos el número de lote, el tamaño del lote y el número de defectos de cada lote. Vamos a seleccionar el gráfico de control y vamos a decirle que queremos realizar primeramente el diagnóstico para ver qué nos recomienda, si usar la U o del NIU. Seleccionamos números de defectos. Entonces ahora vamos a revisar lo que es las gráficas por atributos, gráfica C. Nos dice que en general las gráficas C se utiliza para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante, y como por ejemplo nos dice que en una pantalla de LCD puede inspeccionar un tipo de defecto como son los píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Para ello nos da un ejemplo. Nos dice que una empresa se dedica a producir rines, que es algo parecido al ejemplo anterior. Sin embargo, aquí nos dice que se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Debemos de construir una gráfica de control para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces verificamos el ejemplo, abrimos los datos que ya están recargados. Entonces vamos a seleccionar lo que es estadística, nos vamos en donde está herramientas de calidad, gráficas de control, gráficos de control de atributos, y en este caso pues va a ser la C. Seleccionamos lo que es defectos por unidades revisadas, le damos la opción de que nos pone que nos realiza las 4 pruebas mencionadas, y le damos a aceptar, le damos una etiqueta, le ponemos como nombre gráfica C de los rines. Entonces le damos aceptar, le damos a aceptar. Y aquí nos muestra o nos observa
que la tendencia es buena, no encontramos ningún punto que esté fuera de control, por lo tanto la respuesta es que el proceso sí está bajo control. El segundo ejemplo que nos da es acerca de una empresa que se dedica a la producción de arneses. Nos dice que los resultados de los últimos 50 lotes, se presentan los datos de los últimos 50 lotes de 1000 unidades galán 1. Así que se debe de ver el defecto y construir la gráfica de control C. Abrimos Minitab con los datos ya que están cargados. Nos vamos a estadística y le damos herramientas de control, gráficas de atributos, le damos C. Le decimos que nuestra variable va a ser el número de defectos. Le damos etiqueta, le llamaremos defectos de arnés. Gráfica C. Le damos a aceptar. En las opciones nos aseguramos que estén ya seleccionadas las pruebas. Le damos a aceptar, aceptar. Y aquí podemos observar que nos está arrojando un resultado positivo, puesto que no se observa que haya algún punto fuera de las especificaciones. Y pues observamos que, bueno, se puede decir que en este caso el proceso sí está bajo control. Pues eso sería todo sobre las gráficas que se vieron el día de hoy, que es pues por lo que hemos aprendido si son muy utilizadas en las maquiladoras sobre todo, puesto que se tienen diferentes procesos y pues sí son muy utilizados.